Resulta que hay un profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Cambridge, ya es bastante mayor y tiene mucha experiencia, y desarrolló un método de selección de materiales que se llama ASHPE. En función de eso, la Universidad de Cambridge y eh, una empresa privada que es Granta Design se unieron y crearon el software que tenemos. Y entonces básicamente es una metodología acompañada de un software que nos va a permitir seleccionar muy fácilmente los materiales. Y no solo eso, sino también cómo aprender y dar un poco de bases para la selección. ¿Qué es lo que dice Ash? Que cuando yo voy a diseñar o voy a seleccionar un material, por ejemplo, miremos este motor. ¿Mm? Entonces mire que este material, pues básicamente aquí hay muchas cosas, ¿no? Entonces lo que tenemos es que descomponer todo. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas tiene una función diferente, es decir, es un sistema diferente, como en el cuerpo humano, ¿sí? Para las niñas, si hay. ¿Qué tenemos en el cuerpo humano? Tenemos sistema circulatorio, sistema nervioso, digestivo, muscular, esquelético. Por ejemplo, el Skeletal System es un sistema estructural, es decir, que el material que está ahí está soportando cargas mecánicas, ¿sí? Esfuerzos mecánicos. Y él está diseñado precisamente para eso. Mientras si nos vamos a un sistema circulatorio, básicamente eso es una red de tubos. Entonces ahí lo que tengo que soportar son los fluidos, la sangre, etcétera, para que no se dañe. Y además de eso, mientras, por ejemplo, el sistema esquelético debe ser muy rígido, este debe ser muy flexible. ¿Sí ven? Entonces los materiales que yo utilizo en este sistema son muy diferentes de los materiales que yo utilizo en este. En el sistema nervioso lo que yo necesito es conductividad eléctrica para transmitir eh, pues todos los impulsos eléctricos y para llevar todo eso al cerebro. Entonces fíjese que el material que yo requiero acá es muy diferente de este y así sucesivamente. El sistema digestivo es un reactor químico. Entonces aquí tengo ácidos fuertes en el estómago. Entonces yo el material que yo utilizo aquí obviamente también va a ser muy diferente a esto. Entonces lo que dice Ashby es, cuando yo estoy diseñando algo, debo separarlo por sistemas y en función del sistema definir cada material. Y él da una metodología. ¿Cuál es esa metodología? Él dice que primero tenemos todos los materiales, ¿sí? Es decir, yo no, Ashby lo que propone es que yo no voy a decir, no, voy a pensar únicamente en el acero o voy a pensar en el polímero o en un poliuretano, no, o sea, aquí no sabemos cuáles son los materiales que van a salir y entonces partimos de todos los materiales. Ese todos los materiales es lo que yo estoy haciendo aquí en el software. Cuando tengo 3.905 materiales, fíjese, aquí estoy partiendo de todos los materiales, ¿listo? Ahora, después dice traducir los requisitos del diseño. Esta es la parte más, digamos, más engorrosa y donde generalmente tenemos problema. Y básicamente, tanto este curso como el otro, básicamente lo que estamos haciendo es trabajando para hacer efectivamente esto. Ya explico qué es. Después que tengo traducir los requisitos de diseño, ¿qué son los requisitos de diseño? Es decir, todo lo que yo necesito, todos los parámetros de diseño que yo requiero para ese material, ¿sí? Es decir, propiedades mecánicas, propiedades químicas, térmicas, físicas, etcétera. Entonces yo las tengo que tener acá. Una vez que tengo definidas esas propiedades, yo voy a utilizar esas propiedades que las llama él restricciones, ¿sí? Y entonces yo voy a sacar todos los materiales que no cumplen esas restricciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo voy a diseñar, volvemos al ejemplo del buque. Entonces voy a diseñar digamos que la carcasa de ese buque y entonces yo para eso requiero un material que sea resistente al agua salada. Entonces eso es una restricción que yo la plasmo aquí y aquí ¿qué hago? Elimino todos los materiales que no sean resistentes al agua salada. De ahí entonces me van a quedar únicamente los materiales que cumplen con estos requisitos de diseño. Me van a quedar los materiales que cumplen con estos requisitos de diseño y de ahí entonces tengo unos objetivos. ¿Qué quiere decir?
que aquí no solo en estos requisitos de diseño no tengo solo restricciones, sino tengo unos objetivos. ¿Qué quiere decir objetivos? No, yo requiero que eso sea lo más barato. Ah, bueno, entonces de todos los materiales que tengo aquí, yo voy a hacer una clasificación usando los objetivos, es decir, yo voy a rankear esa vaina, voy a ponerlos en orden, digamos, desde el más barato hasta el más caro. Y entonces yo, como todos estos me sirven porque están cumpliendo acá, entonces ahí empiezo con el primero más barato. ¿Y qué hago? Hago un proceso de investigación de otras condiciones de los candidatos mejor clasificados. ¿Qué quiere decir? Digamos que ahí el primero me apareció una aleación bien rara. Y entonces esa aleación no la vendo, no la compro aquí en Colombia, no está disponible. ¿Sí? Esa aleación me toca importarla, digamos, de Japón. Pero entonces paso al segundo material y seguramente el segundo material es un material digamos, muy asequible aquí en Colombia. Es más, yo lo puedo conseguir en Cúcuta o en Bogotá. ¿Mm? Entonces, a pesar de que estos en este momento, en esta clasificación, todos me cumplen estas restricciones, ya hay cosas, aquí en documentación ya hay cosas que ya son inherentes a la propia al propio país. O por ejemplo, tengo dos materiales que están allí bien rankeados, pero resulta que uno lo está produciendo, eh, digamos, Rafael Bolívar y otro lo está produciendo, qué sé yo, ThyssenKrupp, que es una multinacional que hace materiales hace 100 años está haciendo materiales. Entonces, ¿usted a quién le va a comprar? ¿Le va a comprar a Rafael Bolívar o le va a comprar a ThyssenKrupp? Pues usted le compra al que tenga mayor fama, ¿cierto? Para asegurar calidad. Entonces, todo eso es lo que se hace en documentación y finalmente se hace una elección de el material final. Bien, esto es lo que vamos a hacer con el software, básicamente estos tres pasos. Entonces vamos a mirar qué es traducir los requisitos de diseño. Él dice que, ¿por qué traducción? ¿Por qué él llama traducción? Porque resulta que es que nosotros en el lenguaje normal decimos una cosa y nosotros lo que requerimos son las propiedades para seleccionar el material. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a seleccionar el material a mí me van a dar una tabla de estas. Entonces fíjese que esta es digamos, una hoja de vida de un material donde están las propiedades mecánicas, propiedades térmicas, debe haber propiedades químicas, etcétera. Y entonces yo requiero saber qué es lo que necesito. ¿Será que yo necesito módulo de Joule? ¿Será que yo necesito un tensile strange, un gel strange? Y entonces en función de eso, yo tengo que tener muy claras las propiedades y los números o, o la condición para poder seleccionar el material. Entonces, por eso se llama traducción, porque muchas veces nosotros, si hablamos de algo, por ejemplo, decimos dureza y realmente no es la dureza, sino digamos que es el límite de elasticidad. Entonces, ese proceso de traducción es donde más problema hay porque para eso tenemos que tener claras las propiedades. Él dice que para los requisitos de diseño pueden ser dos y pueden ser estos cuatro realmente. Uno que es el más importante, que es la función que responde a la pregunta que hace el componente. De ahí vienen las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Todos los requerimientos que deben cumplirse y no son negociables en el diseño. De ahí viene el objetivo. ¿Qué es el objetivo? Los requerimientos que se deben maximizar o minimizar. Y después viene la variable libre, que son parámetros de diseño que son libres de escoger y no afectan lo anterior. Estas variables libres son cosas que yo voy a hacerle a mi material, digamos, a mi componente que no afectan el diseño. ¿Qué quiere decir? Ah, que yo lo voy a pintar de rojo, lo voy a pintar de amarillo, de verde, ¿sí? O de pronto digamos, básicamente eso, ¿no? Cosas que no me afectan el diseño, pero que muchas veces inciden mucho en la compra de esto cuando yo estoy comprando algo de diseño, ¿no? Bien. Yo he creado esta tablita precisamente para aclarar esto. Es decir, esto no es de Ashby, esto es un desarrollo que hicimos aquí en la universidad para poder aclarar eso. ¿Qué quiere decir? Esta tablita, fíjate que tiene función que pueden. Esta tablita parte con una función que puede ser una o dos propiedades
las restricciones que son las necesarias a los objetivos y las variables libres que generalmente no la vamos a llenar nunca. Entonces dice común, propiedad, signo y valor. ¿Qué quiere decir común? El lenguaje común. ¿Qué es lo que yo quiero? La propiedad. ¿Cómo traduzco eso del lenguaje común a la propiedad? ¿Sí? El signo. Ah, eso es mayor o menor o igual. Y el valor que puede ser numérico o, o alfabético, es decir, puede ser cuantitativo, numérico, o puede ser cualitativo. ¿Sí? Básicamente es eso. Y